Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. El mensaje lo he titulado Supera, cambia y avanza. Obviamente vamos a hablar de cómo podemos cumplir nuestras metas, cómo podemos cumplir los propósitos que nos hacemos y no morir en el intento. Porque siempre nos proponemos ser mejores para el Señor, algunos bajar de peso, algunos ser mejor persona o llevarse mejor con su familia, o si es una pareja, tener una mejor relación. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. Algunos lo ven como algo superficial, el ponerse metas, el ponerse propósitos, aprovechando que empieza un nuevo tiempo, pero no lo es. La Biblia dice que Dios mide los tiempos y las sazones. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida Dios tiene tiempos específicos marcados para nosotros, para que se cumplan cosas, para que alcancemos ciertos objetivos, para que cambiemos. Hay un día que Dios marcó para que tú nacieses. Hay un día que Dios marcó para que tú conocieras a ese alguien especial que va a ser parte de tu vida para siempre. Hay un día en que Dios eligió para que tus hijos nacieran. Hay un día para todo. La Biblia dice que todo lo ha Dios propositado para que nosotros podamos caminar en esas promesas. Pero no es por arte de magia. Las cosas no suceden como que yo voy caminando y todo va pasando. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar las bendiciones. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar cambiar y ser más como Cristo. No es algo que va a pasar de manera automática como si fuera magia. No funciona así. Si no, la Biblia no nos pediría obediencia. No nos pediría que dispongamos nuestro corazón. La Biblia no nos pediría que creamos, no nos pediría que nos esforcemos y que seamos valientes. No nos diría que Dios pone el querer como el hacer. Amén. Entonces no basta solo con querer y decir, un día me gustaría servir a Dios y tener un ministerio donde soy bendición. Ese es un buen deseo. Pero el cementerio está lleno de buenos deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que se fue a la tumba con buenos deseos. Pero los buenos deseos no dejan de ser eso, deseos. Los sueños son buenos si nosotros los llevamos a convertirse en realidad, pero no dejan de ser sueños si nosotros no hacemos algo al respecto. Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque por muchos años se nos enseñó como decir, espera, ¿no? Usamos la frase los cristianos, espera en Dios. Pero ¿qué es esperar en Dios? Es como quedarme sentado, rascándome el ombligo, viendo cómo mi vida se destruye y no hacer nada. O viendo cómo pasan las oportunidades y yo no hago nada. No. Esperar en Dios significa confiar en Él, significa esperar la oportunidad y el tiempo de Dios para yo hacer algo. No es lo opuesto a lo que creemos. No es estar inmóvil, no. Es estar moviéndome, buscando el momento oportuno, la gracia, el kairos de Dios, donde Dios me va a decir, ahora es el momento. Lo vemos en la Biblia, por ejemplo, las personas un claro ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre. Dice la Biblia que ella había gastado todos sus ahorros y ningún médico le podía solucionar su problema. Y ella se enteró que Jesús iba a pasar por ahí. La ley decía que ella no podía estar cerca ni de Jesús
ni de ninguna persona, porque para los judíos, para la ley, ella era inmunda por su enfermedad. Entonces, ella ni siquiera podía estar a 15 metros de Jesús. Si ella hubiera sido, como muchos cristianos a veces que decimos, bueno, yo estoy esperando en Dios, ella se hubiera quedado esperando en su casa, diciendo, bueno, si Dios me quiere sanar, que venga y que me sane. A veces tenemos una fe pasiva y es contradictorio porque la fe no es pasiva, la fe es acción, amén. La fe te moviliza, la fe te lleva a hacer algo, pero a veces cuando la iglesia nos hemos vuelto tan religiosos que pensamos como que Dios va a hacer todo y yo solo me tengo que quedar sentado esperando, y no funciona así. Vos te puedes quedar toda la vida así y nunca vas a ver ninguna respuesta. Si no, Jesús no hubiera dicho, busca y hallaréis. Yo tengo que buscar si quiero encontrar algo. No diría, llama y se abrirá. Yo tengo que llamar. No diría, pide y se te dará. Yo tengo que pedir. O sea, hay una parte de responsabilidad que Dios ha puesto en mí como cristiano para ver las promesas cumplidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El que no sabe eso, créeme, se puede quedar toda su vida esperando. Yo conozco muchas personas que están frustradas porque nunca han visto la respuesta y les pasaron 5, 10, 15 años y dicen, yo sigo esperando y no me vino. Dios me prometió, Dios me dijo, Dios tuve un sueño, tuve una palabra, etcétera. Hay mucha gente que se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, ¿por qué no veo la respuesta? ¿Por qué Dios no me trae el milagro? ¿No me trae mi pareja? ¿O no me trae ese hijo? ¿O no me da ese negocio? ¿O no veo la salida de lo que yo estoy esperando? He orado por mucho tiempo. ¿O por qué mi esposo no se convierte? ¿O por qué mi hijo no sale de las drogas? Y eso a mí me ha llevado a reflexionar y a buscar en la palabra, ¿por qué pasa eso? Por muchos años yo daba la respuesta como que, bueno, espera en el tiempo de Dios. ¿Viste? La clásica que te dan todos. Bueno, seguí orando, hermanita. Seguí, ten fe, no desmayes. ¿Viste? La clásica que te dicen todos. Hasta que yo me di cuenta que en la palabra en ningún momento dice que Dios va a hacer todo. Yo mismo en el ministerio, muchas veces yo esperaba que pasen cosas y no pasaban, hasta que Dios me dijo, ¿qué estás haciendo para que suceda? Dile que está a tu lado, ¿qué estás haciendo? Cuando Dios me confrontó con eso y yo descubrí que yo tenía que hacer algo para que las cosas pasen, no es que yo voy a hacer todo, eso es humanismo, ¿se entiende? Humanismo es el confiar en mi poder humano, decir yo voy a hacer todo, no. Ese es un error, es una falsa doctrina, decir, si yo me esfuerzo, si yo me lo propongo, si yo creo en mí mismo, todo lo voy a lograr. No, eso es positivismo, eso es humanismo, eso no sirve. Pero también la otra postura de decir, Dios va a hacer todo, yo solo tengo que esperar, eso también es un error, porque no es bíblico. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer. No es que solo pone el querer en mí y Él se encarga de todo, no. Dios pone el querer en mí y después me lleva al hacer. ¿Se entendió? Entonces, cada vez que tú tengas un sueño, una meta, un propósito, un objetivo en tu vida, algo que tú quieras que pase, tú tienes que saber algo. Tú tienes dos cosas. Uno, el quererlo, el soñarlo, el desearlo, el anhelarlo.
Y de ahí tú tienes que llevar al hacerlo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo cumplo ese objetivo? ¿Cómo llego a mi meta? Y en el camino, porque esta es la parte difícil, del querer al hacer, ahí es donde, ¿cómo dicen acá ese dicho? Ahí se ven los ¿qué? Dicen un dicho acá que en Argentina. Bueno, ahí se ve de qué estás hecho, hablando bien y pronto, ¿sí? No se dice así acá, no me acuerdo ahora del dicho, ya alguno me lo va a recordar. Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho, eso también. Hay mucha gente que desea. Yo una vez conocí a unos hermanos pobres. Digo pobres porque por cómo terminaron. Que ellos se creían como la última Coca-Cola en el desierto. Eran como los grandes ministros. Y ellos decían, no, yo voy a estar. Ellos habían tenido sueños y cosas y visiones de que se veían en el Estadio Azteca. Y Marcos Witt llegaba y les decía, aquí está tu lugar. Y todo eso, viste unos grandes sueños. Y digo, wow, qué tremendo, mirá qué grande confianza tiene. Por no decir qué gran ego, pero bueno, era una gran fe también. Pasaron 10, 20 años, no sé si 20, 10, y estos hermanos ni se congregan. Gastón se ríe. Gastón sabrá, no sé si sabe. Conoces varios así, ¿no, Gastón? ¿Y dónde están esos sueños? Ahora, yo lo digo en forma de chiste, pero puede pasarnos que nosotros nos pasen los años y no veamos nunca lo que anhelamos. Y no es culpa de Dios. Ojo, no es culpa de Dios. ¿Por qué? Porque entendimos mal o creímos mal, como que si Dios me daba una promesa, automáticamente eso tenía que pasar. Dile a que está a tu lado, error. Hacele así, error. Yo por muchos años pensé eso, ¿sabes qué? Me perdí muchas bendiciones. Pensando que Dios, como yo era hijo de Dios, como yo tenía fe, como yo era un buen cristiano, bueno, pues Dios me va a hacer todo lo que Él me ha prometido, ¿no? Yo pensé, dije, Dios me va a traer las cosas y yo me voy a ir caminando en mi vida y me lo voy a topar por delante la bendición. Y no era así. No funciona así la Biblia. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer en mi vida. Esto es, Dios no va a prescindir de mí para lograr algo que me incluye. Esto es, Dios no me va a, de repente me voy a despertar y tengo, ¡uy! Una hermosa mujer a mi lado, ¡oh! Es mi esposa, ¡oh! 3 hijos, ¡oh! Un hermoso carro, una casa, ¿dónde estoy? ¡Aleluya! Todo se cumplió. No funciona así. O no sé, tus sueños, tus anhelos, lo que desea cualquier persona. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Creer, soñar, desear, querer, es solo, vamos a ser generosos, eso es solo el 50% para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y en mi vida. Si no, todos los cristianos que conozco tendrían todas las bendiciones que están esperando. Y seamos honestos, a los cristianos que conoces, ¿qué porcentaje tiene todas las bendiciones que están anhelando? Es poco. Los que hemos vivido más años nos damos cuenta que no funciona así. Que uno, ojalá fuera así. Créeme, yo sería el primero en decir, vamos todos con creer, listo, lo tenés hecho. Eso se llama charlatanería. Ese es el remedio que cura todo.
Eso es lo que vendían antes los falsos vendedores de remedio. Iban con, compre, lleve, señora, señor, bla, 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 y te echaban todo el speech. Esto cura todo, el empacho, el mal de ojo, el dolor de reuma. Era el remedio. Y la gente iba y no, era la coca. Así empezó la Coca-Cola, ¿sabían? La coca se empezó a vender como un remedio que curaba todo. Después les gustó tanto que le hicieron una gaseosa. Y a veces, tristemente, muchos pastores, yo no digo que todos, pero una gran mayoría, han predicado un evangelio incompleto. Porque obviamente a la gente le gusta escuchar cosas lindas, ¿o no? Que todo te va a ir bien, que todo te va a salir bien, que no vas a tener problemas. Tú solamente tienes que venir, sentarte, escuchar el mensaje, dar tu diezmo y tu ofrenda y listo. Tu vida va a ser color de rosa. ¿Y es color de rosa? Pero ¿sabes qué? Por muchos años vivimos diciendo una verdad a medias, y una verdad a medias no es una verdad, finalmente, no tiene poder. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se requiere obediencia. La Biblia dice que yo tengo que vivir la palabra. La Biblia dice que yo tengo que caminar en las promesas. La Biblia dice que yo tengo que ir y poseer, que yo tengo que esforzarme y ser valiente, que tengo que poner por obra lo que Dios me dice para ver la promesa. Pero obviamente eso ya no suena tan lindo como sentate ahí, ponete y todo va a ser lindo. ¿Y sabes qué? Obviamente un mensaje así llena lugares, pero cuando ves las vidas de las personas, no ves victoria, no ves promesas cumplidas, no ves restauración. Y por eso hay muchos cristianos que viven en derrota, que viven en pecado, que viven en debilidad, que no tienen poder espiritual para conquistar, para vencer sus propios malos hábitos. Porque por muchos años nos enseñaron mal. Nos dijeron que teníamos que solamente creer y quedarnos esperando. No es que lo dijeron así, pero es como que se dio implícito, quedó como dado por hecho. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo descubrí esto, yo dije, ¿cuánto tiempo desperdicié esperando que pasen cosas en mi vida, cuando Dios me había dado la orden de ir y conquistar, de ir y poseer, de ir y tomar lo que es mío? ¿No dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia? ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Los que están esperando? Los valientes. Otras versiones dicen los violentos. No es que la violencia es buena. Acá está hablando de una violencia espiritual donde tú tomas lo que te pertenece. Donde no estás esperando, donde vas y posees la tierra, donde vas y tienes que derribar gigantes. Cuando los primeros cristianos llegaron a la tierra prometida, después de haber pasado años de luchas en el desierto, 40 años pasaron desde que salieron de Egipto. ¿Qué fue lo primero que se toparon después de cruzar el Jordán? Dice que había unas mesas servidas con mujeres sirviéndoles platos. ¿Dice así? No. ¿Qué dice que había? Murallas que había que derribar, Jericó, gigantes que había que vencer y expulsar de esa tierra. Esa era la tierra prometida. Entonces, en tu tierra prometida hay gigantes. En tu tierra prometida hay muros que derribar. Pero si a ti te han dicho que solamente tienes que quedarte mirando el muro de lejos, esperando a que se caiga, no va a pasar nada. Obviamente no es que ellos fueron con un martillo y darle al muro, no. Dice la Biblia que ellos rodearon la ciudad. O sea, ellos aplicaron principios espirituales, oyeron la voz de Dios, avanzaron, creyeron, obedecieron. Hubo algo que hacer y Dios se encargó de la parte más difícil.
los muros cayeron. Amén. Pero ellos tuvieron que entrar y conquistar, derribar gigantes. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Vamos al punto importante. Termina un año. Esto es un año. Si bien la Biblia no se divide por años, sí sabemos que en la Biblia hay etapas, hay tiempos, ¿sí? Yo creo que este año que termina marca el inicio de un nuevo tiempo para nuestras vidas. Y yo creo que para 2020, aparte no es cualquier año, y tampoco es que creo en numerología, no se asusten, porque hay algunos que viste el año, no. Pero en la Biblia, las décadas son importantes. Las señales en el cielo son importantes. Hay cosas que sí nos marcan tiempo. Jesús dijo, cuando veáis, hay señales, hay sazones, hay tiempos. Y yo creo que Argentina está atravesando un tiempo crucial. Yo creo que proféticamente Argentina se encuentra en un tiempo donde se va a definir si Argentina crece o si Argentina se hunde más. Obviamente muchos piensan que Argentina se va a hundir más porque ven solo la parte natural. Pero lo que muchos no ven es que la iglesia es determinante para lo que pasa en un país. Cuando hay justos en la tierra, Dios detiene los juicios para esa tierra. Cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Señor, hay justos. ¿Cuántos justos hay ahí en la tierra? Y hasta por 10 justos Dios iba a detener el juicio. O sea que tú, mi hermano, puedes determinar el futuro de tu país. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú eres un justo en la tierra. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos oyen su oración. Entonces no pienses que sos uno más. Dile que está a tu lado, no sos uno más. Sos importante, decíselo. Lo que tú hagas y lo que tú definas para tu próximo año puede determinar lo que suceda también en tu país, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu economía. Los que no entienden eso viven un día tras otro como que no pasa nada, porque no tienen visión, porque no entienden los tiempos de Dios. Pero los que saben que Dios es un Dios de propósitos, que Dios es un Dios de tiempos, que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de objetivos, saben que viene un nuevo tiempo a su vida. Y que ese nuevo tiempo implica nuevas oportunidades, que ese nuevo tiempo implica también nuevas pruebas, pero que ese nuevo tiempo también implica ver el cumplimiento de promesas. Yo quiero que este año que viene, ver promesas cumplidas en mi vida. Pero te digo, no sucede solamente diciendo, bueno, listo, que pase. Ojalá fuera así, mi hermano. Ojalá fuera como magia, que frotás la botella, sale el genio y te dice cuáles son sus 3 deseos. Pero no funciona así. Dios es un Dios que interactúa. Dios es un Dios que viene y mora dentro mío. Dios es un Dios que produce el querer y el hacer. Dios es un Dios que se mueve conmigo y en mí. En otras palabras, Dios no va a hacer nada si tú no quieres que se haga. Dios no va a ir a un lugar a provocar algo en tu vida si tú no deseas, si tú no lo pides, si tú no lo anhelas, si tú no lo propositas en tu vida, si tú no lo ves con los ojos de la fe, si tú no corres hacia eso con fe. Pero si tú empiezas a correr a eso, si tú ya desde antes que empiece el año, tú empiezas a ver con los ojos de la fe, tú empiezas a declarar y a confesar en fe, tú empiezas a profetizar lo que Dios dice, te pones de acuerdo en sintonía con la mente de Dios, entonces las cosas empiezan a pasar. Dios empieza a enviar ángeles. Dios empieza a movilizar el cielo para tu vida.
Pero tiene que suceder algo acá, más que solo esperar. No basta con esperar, hay que proponerse. Yo te quiero compartir. Hasta ahora no leí nada del mensaje que traía. Y son 3 hojas, así que no te voy a decir mucho. Pero quiero que me acompañes a Josué 1:1. Me encanta la vida de Josué. No Josué el que está acá, también. Pero Josué. Primero quiero empezar a decirte esto. Josué era un joven que era el ¿cómo dicen acá al que lo mandan a comprar cosas? El chepibe de Moisés. En México le dicen el IBM. Y veme a traer esto y veme a traer aquello. Moisés era el cadete, era el asistente de Moisés, Josué, perdón. Era un joven, ojo, pero no por ser asistente, él era poca cosa, no. Moisés le confiaba todo a Josué, porque la Biblia dice que Josué tenía un buen corazón. Siempre estaba sentadito ahí viendo cómo Moisés oraba con Dios, cómo Moisés se encontraba con Dios. También veía todos los problemas que tenía Moisés, que aquellos se le revelaron, que aquellos hicieron esto, que este no estaba viendo la prédica por ver el WhatsApp. ¿Y qué pasa? De repente Moisés se va, se lo lleva el Señor. Y se encuentra Josué delante de la tierra prometida. No entraron a la tierra, estaban ahí, a la orilla. Y se encuentra con que tiene un gran desafío. Es joven, sin experiencia, y había otros viejos que podrían haber sido los líderes. No, Dios lo escogió a él. Pero no tenía experiencia, pero sí tenía un buen corazón. ¿Cuántas veces nos sentimos así? No tengo lo que hace falta. Quiero tener un buen negocio exitoso, pero no tengo plata. No tengo familia rica. No tengo un papá que me heredó. O quiero tener esto, pero no tengo lo que hace falta. O quiero un ministerio, pero no tengo todas las herramientas, lo que se necesita. Josué estaba ante un gran desafío y no tenía lo que hacía falta. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Que nos falta algo, como que no estamos completos, no estamos maduros, no tenemos las herramientas o los recursos o los favores o las oportunidades que otros tienen. Pero eso nunca fue un estorbo ni un impedimento para Josué. Él sabía que Dios lo había llamado a algo más que ser solo un asistente. Él sabía que Dios lo había llamado a ser un líder. Él aprendió que necesitaba ciertas cosas. Y en Josué 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 1, vamos a analizar punto por punto. 1, Josué era un hombre que hablaba con Dios. Dice, Jehová habló a Josué. No era un pichi, no era un chepibe, nada más, no. Él aprendió el secreto de Moisés. Moisés era tartamudo, Moisés había matado a un egipcio, Moisés había salido huyendo, Moisés se había casado con la mujer equivocada. Dice, ¿cómo? Bueno, lea su Biblia. Si por eso le hicieron lío y casi le hacen una revuelta. Se había casado con una mujer que no era judía. Dice, muchos no sabían. No estoy justificando para que usted ahora salga y diga, si Josué se casó, pues yo me voy a buscar una. No, él sufrió por eso, es un error que él cometió. Pero a pesar de sus errores, Moisés aprendió una cosa. Que uno de los secretos para asegurarte el éxito, para ser un buen líder, para cumplir tu destino, era que él tenía una comunión directa
cita personal, constante con Dios. Entonces, este versículo empieza diciendo: habló Jehová a Josué. ¿Qué quiere decir? Que era normal para Josué hablar con Dios. Así que ponele ahí, anotá, secreto número 1. 2, dice Josué, hijo de un servidor de Moisés. ¿Por qué? Nada en la Biblia está escrito por casualidad. Lo que me está diciendo es que Josué tenía un corazón de siervo. En otras palabras, tenía una vocación de servicio. Es un requisito indispensable para poder cumplir tu propósito. Tú tienes que ser alguien que tiene comunión con Dios y alguien que tiene un corazón para servir a los demás. 2, versículo 2, Josué dice: mi siervo Moisés ha muerto. Acá Dios le está hablando a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, el río, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice este versículo? Josué sabía lo que tenía y que lo que él recibía no era para sí mismo, sino para servir a otros. Él sabía que la tierra prometida no era para él. Y acá está el problema de muchos. Dice: pedís y no recibís, dice la Biblia, porque pedís mal. ¿Qué quiere decir eso? Pedís y no recibís. Hay gente que pide a Dios y no recibe. A mí nunca me enseñaron eso. Bueno, hay que leer un poco más la Biblia. Hay gente que pide y no recibe. O sea que si alguien te dice: no, tú ora a Dios, Dios te va a contestar. Siempre. La Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea que depende cómo pido, yo recibo. Hay que saber orar. Por eso los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Ellos sabían que veían a Jesús orar y sabían que Jesús sabía orar y le dijeron: enséñanos a orar. Hay gente que no sabe orar porque no conoce el deseo de Dios. Entonces dice: Señor, dame esa rubia hermosa, mira qué linda que es. Pero él no se da cuenta que Dios tiene un propósito. Que Dios no te va a juntar con una mundana. ¿Para qué querés esa rubia? ¿Qué te mueve? Entonces, ¿o para qué querés? Señor, dame ese auto, quiero esa Ferrari, por favor. Entonces, hay veces que no pedimos, no sabemos pedir porque nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro sueño, a veces no va acorde a los planes de Dios o no va acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo? En este caso, un principio que te voy a dar: Dios no bendice solo por bendecir, Dios bendice con propósito. Esto es, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vos decís: yo quiero tener una estabilidad económica. ¿Es mal deseo? No, está bien, pero no basta. No basta. Dile que está a tu lado: no basta. No alcanza con eso. Dios no bendice solo como para satisfacer mi necesidad. ¿Se entiende? Dios es bueno, sí, pero cuando Dios sana a alguien, cuando Dios bendice a alguien, es con un propósito. Entonces, antes de que Dios haga algo, tú tienes que saber si eso va a cumplir un propósito divino. Entonces yo cuando le pido a Dios: Señor, bendíceme, supongamos que digo, tengo necesidad económica, y yo le digo: Señor, bendíceme, Dios me va a decir, no es que Dios te va a decir, pero te doy un ejemplo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Dios debe tener un propósito. Pero si yo le digo: Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia. Señor, están por ampliar el templo y se necesitan recursos. Yo quiero bendecir. Yo quiero ser un dador. Señor, yo me comprometo a dar esto. Yo me comprometo a hacer esto. Entonces Dios te va a decir: ah, sí, bueno, ahí está mejor.
Tu oración tiene un propósito, más que solo satisfacción personal, ¿se entiende? Pero Dios también te va a decir, bueno, ¿y qué estás haciendo con lo que ya te di? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás ayudando a otros? Entonces yo me tengo que alinear con el propósito de Dios, porque a veces estoy desalineado. Entonces, si no estoy alineado, me alineo y digo, bueno, Señor, voy a empezar a ser fiel en mis diezmos y ofrendas, voy a ayudar al necesitado cuando puedo, cuando se presente, o si no, yo voy a buscar la oportunidad de ayudar. Y ahí Dios empieza a mover su mano sobre tu vida, porque mi vida se alineó a sus propósitos. Ese es el secreto. Y eso implica en todo. Cuando yo le decía, Señor, ponele los solteros, ¿no? Señor, dame una esposa. Ya estaba yo viendo que el tren ya venía cerca, no se había pasado, pero ya estaba por pasar. Dije, Señor, necesito una esposa. Ahora, eso es lo que muchos no saben. ¿Para qué pedís una esposa? Muchos lo piden porque se sienten solos, porque quieren tener novio, porque quieren tener novia, o porque, ay, es que me siento tan solo y siento que me va a completar mi vida. Sonaste. Dios tiene propósitos. Entonces yo, cuando entendí eso, dejé de pedir como todos y dije, Señor, dame una persona con quien yo te pueda servir. Mi vida se alineó, dijo, a ver, ahí como que Dios paró, levantó la oreja y dijo, a ver, esta oración me gusta. Esta oración tiene que ver conmigo. Señor, yo quiero dedicar mi vida a servirte. Por favor, haz que yo encuentre a esa persona con quien te voy a servir juntos y vamos a crear nuevos siervitos juntos. Aleluya. Entonces Dios dice, ahí está. ¿Se entiende? Nuestra vida se tiene que alinear a su propósito y Dios nunca va a reparar en darte lo que estás pidiendo. Y eso es lo que hizo Josué. Dios le dijo, vas a entrar a esta tierra que es para mi pueblo. Y como Josué entendió que la tierra prometida no era para él, sino que era para el pueblo de Dios, Dios lo usó por eso. Versículo 4. Desde el desierto del Líbano, bueno, dice, hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Anota este punto importante. Josué sabía lo que quería. Tenía una meta, tenía objetivos claros y medibles. Dios le dijo, desde acá, hasta allá, hasta allá. Esa es la tierra que te voy a dar. Esto es lo que yo quiero para ti. Tú tienes que saber qué es lo que Dios te quiere dar. Tú tienes que saber cuál es la promesa. Tú tienes que saber a dónde quieres llegar. Tú tienes que saber cuál es el objetivo que quieres cumplir y cómo lo vas a hacer. Cuando tú sabes eso, es más fácil para Dios darte todo lo que tú necesitas. Hay cristianos que dicen, ay, yo solo quiero que me uses. Yo también lo hacía así, no te preocupes. Úsame, Señor. ¿Cómo? Dirá Dios, ¿cómo te uso? Es muy ambiguo, úsame. Es un buen deseo, sí, pero no es un objetivo medible, cuantificable. Vos tenés que poder escribir y explicar cuál es tu meta. Entre más claro es, entre más específico es, más fácil va a ser para ti darte cuenta cuando Dios te está abriendo puertas, cuando Dios te está mostrando algo, cuando Dios te está diciendo qué hacer, y tú mismo vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Amén. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué linda promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué hizo Josué? Se aseguró de tener el respaldo de Dios. Y es ahí donde muchos también la pifiamos a veces. Queremos hacer cosas, tenemos proyectos, tenemos metas,
y buenos deseos, pero no nos aseguramos si Dios está, me gusta decir esta frase, está en la ecuación. Entonces, lo más importante no es el sueño, sino que Dios esté en el sueño. ¿Se entiende? Porque hay gente que tiene grandes sueños, como los que querían llenar el Estadio Azteca. Está bueno. O los que quieren, no sé, ser el próximo Bill Gates. Está bueno. Pero no importa cuán grande o pequeño es el sueño, sino lo importante es que Dios esté en el sueño. Porque eso va a asegurarse que ese sueño deje de ser un sueño, medio trabalengua, y se convierta en una realidad. Entonces, asegúrate que Dios está contigo. Asegúrate de tener el respaldo de Dios. Asegúrate que Dios esté en la ecuación, que Dios sea tu socio. Y eso requiere no decirle, Dios, vamos, vení conmigo. No, si Dios no es tu seguidor. Hay gente que hace así. Se mete en cosas, se embarca en empresas o en cosas, y después Dios, ayúdame Señor, porque yo soy tu hijo. No, tú eres el seguidor, tú tienes que ir a donde Dios va. Dios no va a ir detrás tuyo. Amén. Pero a veces somos al revés, como que ya estoy en esto, Señor, invertí toda mi plata en caracoles de mar para vender ahora en Mar del Plata. Y Dios dice, pero yo no te mandé a hacer eso. Ni me preguntaste si yo quería. No me pediste consejo. ¿Se entiende? Nos tiramos como al vacío sin saber si Dios está en el medio. Entonces, primero asegúrate que Dios esté involucrado en lo que querés hacer, no ya que lo estás haciendo, antes de que lo hagas, y entonces tú vas a tener asegurada la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Josué lo hizo y le salió bien. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Acá viene la parte que a muchos no les gusta. El esfuerzo. Esfuerzo es sacrificio. Esfuerzo implica trabajo. ¿Sí? En otras palabras, da el máximo. Da lo mejor de ti. No vayas una milla, ve 2. Levántate antes que todos. Acuéstate más tarde. Dedica todo tu empeño a eso. Esfuérzate. Muchos por ahí, hay jóvenes que yo les digo, no, yo estoy esperando la promesa, ¿no? Esperando a la sierva, no sé cómo le quieran decir, a la mujer de mi vida. ¿Y qué estás haciendo? Te veo todo despeinado, con la ropa sucia, te huele la boca cuando hablas. A los chicos les digo, a las chicas no les digo nada. Yo tengo que esforzarme. Ah, no, quien me quiera, si sonaste, te vas a casar con un perro. No, hay que esforzarse. Yo tengo que poner todo de mí. Tengo que hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, ¿qué hago? Me visto, me baño, me corto el pelo, mejoro mi apariencia, mejoro mi personalidad, porque hay algunos que tienen buena apariencia y la personalidad, mamita querida. Cambio mis hábitos, trato de ser mejor persona, porque no solo lo de externo atrae. A veces no atrae nada de ningún lado. Por lo menos sé un lindo por dentro. Y después se lo dan vuelta. Hay muchos ganadores que dices, mira qué feo y mira qué linda esposa que tiene, como yo. Pero porque algo le vio adentro, ¿no?
Algo hizo, algo ofreció más que una cara linda. No, a lo que voy, tú tienes que esforzarte, gente, Señor, prospérame. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy esperando acá, viendo Netflix. Hay que esforzarse, es sacrificarse, trabajar arduamente. No existe la prosperidad sin esfuerzo. 2, sé valiente. Sabía esto es supera tus temores. Valor, ¿qué es el valor? El valor no es solamente decir yo no tengo miedo, no. El valor es que tú tienes miedo. El valiente en realidad es un gran miedoso que superó sus miedos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Valor, todos tienen miedo, pero el valiente es alguien que tenía miedo y a pesar de su miedo lo supera y se atreve. Ese es un valiente, ¿se entiende? Entonces, ser valiente es superar mis temores, superar mis miedos, superar mis dudas. Atreverme a creer que Dios puede hacer algo conmigo, que Dios puede lograr grandes cosas a través de mí, a pesar de mí mismo. Eso es ser valiente. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y por último, Josué sabía que todo era para hacer bendición, para repartir, para dar a otros. Volvemos al mismo punto. Dios no me va a bendecir si no tengo un objetivo más alto que mí mismo, que mi propia satisfacción. Cuando tu objetivo es, yo quiero ser bendición, yo quiero servirte a Dios con mi vida, yo quiero ser testimonio, yo quiero ser ejemplo, yo quiero ser luz, entonces Dios te empieza a usar. Amén. Voy a cerrar ahí porque es larga. Vamos a dejar la segunda parte para el año que viene. El año que viene es en 7 días. De acá al año que viene. Pero te voy a dejar unos puntos claves para hoy, para que tú puedas empezar bien 2020. Tú tienes que tener objetivos claros, que los puedas medir, pero que sean reales. En un año no vas a conquistar el mundo, pero sí puedes avanzar 2, 3 pasos. Amén. Entonces vamos a hacer algo. Yo quiero animarte, si tenemos papelitos por ahí, o en tu celular, si tienes celular, abrí una nota, ¿sí? Y escribí propósito 2020. Y vamos a hacerlo todos. Y vamos a ponernos 3 para empezar, 3 propósitos. Todavía te quedan 3 días, 30 y 31, 2 días te quedan para llenar más. Pero hoy vamos a escribir 3 propósitos para 2020. El primero quiero que sea espiritual. Ponte un propósito espiritual. ¿Cuál sería un buen propósito espiritual? No seguir viniendo a la iglesia una vez al mes. Es uno bueno, ¿no? O algunos cada 3 meses. Decir, empezar a congregarme como la gente. Eso está bueno. Un propósito ya te lo digo así en chiste, pero puedes poner estar en la casa del Señor, como decía David, todos los días de mi vida, o sea, todos los domingos, el día del Señor, estar en la casa del Señor. Esa es una buena meta. Si tú este año no estuviste todos los domingos, te puedes poner esa meta. Otro buen propósito espiritual, si tú nunca leíste toda la Biblia, yo creo que ya es tiempo, ¿no? Decir, este año leo toda la Biblia. Lo puedes bajar, hay una aplicación de la Biblia donde tenés miles de programas para leer la Biblia en un año. Otro propósito espiritual, decir, me quiero preparar para servir. Eso muchos dicen, yo quiero servir a Dios. Pero yo no oigo a nadie que diga, yo quiero prepararme para servir a Dios. Hay que estar preparado.
Hay que ser el mejor para Él, darle lo mejor al Señor. Amén. Todos quieren servir y nadie se quiere preparar, pero los que se preparan son los que sirven mejor. Son los que sirven con todo, son los que sirven más. Entonces, un buen objetivo es prepararme para servir a Dios en el área en que tú quieras servirlo. O sea, en la ayuda social o ayudar a los pobres, o te podés preparar. O decir, en el canto, en un arte, te podés preparar. Ahora justo vamos a tener la escuela de arte todo verano, ahí podés arrancar a aprender un instrumento, o aprender a cantar. Es un buen propósito, amén. Dedicarle tu tiempo a decir, Señor, me preparo para ti, o aprender a predicar, ¿sí? Aprender a enseñar, a aconsejar. Hay muchas áreas donde podemos servir, donde podemos ser ejemplo, aprender a evangelizar, básico. Hay gente que nunca ha traído un alma a Cristo en su vida. ¿Cuántas necesidades hay en el mundo? Y hay gente que ni siquiera sabe cómo evangelizar. ¿Cómo le digo? ¿Tenés 30 años de cristiano? No te digo así, pero... Entonces, ¿se puede uno preparar? Sí se puede uno preparar. ¿Amén? Prepárate para traer almas a los pies de Cristo. Qué lindo. Yo creo que ese es uno de los más lindos, ¿no? Poder traer un alma al Señor es uno de los milagros más grandes que existen. Necesitamos evangelistas. Y así, orar más que orar por los alimentos. Algunos que solo oran por los alimentos no oran nunca en su vida. Un buen propósito, orar todos los días. Empezamos por los básicos, ¿no? Ahora, si vos ya tenés todo esto, dices, yo ya leí la Biblia, yo oro todos los días, yo evangelizo, sos un ángel ya. Falta que venga Cristo y te lleve nada más. Aleluya. Santo, déjame tocarte, déjame juntarme con vos. Hay otras cosas que puedes proponerte en tu vida. Yo conocí un evangelista que se propuso que no pasara un día sin que le hable a alguien de Cristo. Está bueno ese. Que no pase un día sin que no le hables a alguien de Jesucristo. Ese está muy bueno. Así que bueno, te doy ideas. Un propósito espiritual. Ahora vamos al segundo. Un propósito laboral, ministerial, algo que tenga que ver con lo que tú quieres llegar a ser, ¿sí? Decir, ahora el gobierno de la ciudad, por ejemplo, da muchos cursos de fotografía, de diseño, de producción. Es un buen propósito decir, me voy a preparar más, ¿sí? O voy a terminar el secundario, como Silvana hace tiempo se propuso, decir, yo voy a terminar el secundario y lo logró, amén. Es un lindo ejemplo. Entonces, ponte un propósito, una meta no personal, sino laboral, o que te lleve a ti a alcanzar cosas en el ámbito laboral, profesional, ministerial, ¿sí? Y 3, un propósito personal, ¿sí? Algo personal. Los solteros, conocer, tener novia. Bueno, sí, puede ser una buena meta, ¿no? Pero yo iría más profundo y cavaría más adentro. Diría ser mejor persona. Es una buena meta. Si sos muy calentón, decir no enojarme tanto. O si sos muy inestable emocionalmente, decir tener más estabilidad emocional. No estar un día enojado, otro día triste, otro día deprimido, otro día feliz, otro día deprimido, otro día triste. Un día amo a todos, otro día odio a todos. Hay gente que es así. Entonces es un buen propósito decir, este año voy a trabajar en mi estabilidad emocional. Está bueno. O por ejemplo, muchos varones tienen todas las sueños, las metas, pero son vagonetas. Entonces, si voy a trabajar sobre mi pereza, ¿no? Sobre mi vagancia, sobre el procrastinar. ¿Saben lo que es el procrastinar, no? Posponer cosas importantes para hacer otras pavadas, como decir, y tengo que ir a anotarme al curso de informática, pero maratón de Netflix. Eso es procrastinar, ¿sí? Es posponer cosas importantes
para hacer cosas de menor importancia. Entonces decir, este año dejo de procrastinar, este año me enfoco en los objetivos importantes. Es una buena meta personal. Una buena meta personal es decir, este año yo quiero que mi relación con Dios esté de este nivel a este nivel. ¿Y qué implica? Oír la voz de Dios, hablar diariamente con Dios, vivir en obediencia, vivir en santidad. Es una buena meta. O este año dejo el pucho, los que fuman, o este año dejo de tomar, o este año dejo la pornografía, o este año... Lo digo natural porque no... Porque yo sé que mucha gente tiene esas luchas. Este año dejo de pelear con mi pareja. O este año dejo de gritarle a mis hijos. No sé, cada uno tiene sus propias luchas. Entonces lo importante no es que las escondamos, lo importante es que los traigamos a la cruz y digamos, Señor, esto lo clavo acá en la cruz y yo soy libre. Amén. Porque si a veces nos escondemos todos y no, acá somos todos perfectos. No, la realidad es que como pastor tú te descubres que toda la gente tiene luchas. Entonces yo puedo ser un pastor que acusa, que se asusta y que te dice pecador, o yo puedo ser un pastor que tiene compasión y te dice yo te voy a ayudar, vamos a salir adelante. Eso es lo que hacía Jesús. Tomaba a la prostituta y le decía, ve y no peques más. Él sabía que la mujer estaba pecando, pero en vez de condenarla dijo, te doy mi afecto, te doy mi amor, pero te ayudo, te digo, no peques más. Entonces, tal vez tienes ciertas cosas en tu vida todavía, o sos muy criticón, o sos murmurador. Hay gente que tiene años en el evangelio y todavía la lengua no la controla. O le da por hablar mal de sus hermanos, de sus pastores, de sus líderes, de su familia, hasta de Dios habla mal. No, ese ya sería un caso extremo, pero hay que tratar con esas cosas, amén. Hay que tratar con esas áreas que son grises o que no honran a Dios o que nos traen conflictos. Tenemos que saber tratarlas. ¿Para qué? Para ser libres, para ser cada día más como Jesús, amén. Así que ya tenés 3 metas, una espiritual, una profesional y una personal, amén. Ponte de pie y vamos a orar. Recuerda, los propósitos y los objetivos, las metas son importantes, porque sin eso no logramos cosas. Pero más importante que eso es tener la gracia de Dios, tener el respaldo de Dios. No ser orgulloso y decir, yo hago todo porque yo me lo propuse. No sirve. Es decir, Señor, sin ti no soy nada. Sin tu ayuda soy débil. Pero tu gracia se perfecciona en mi debilidad. Amén. Y con esa actitud, Dios te asegura que tú vas a tener éxito. No por tus fuerzas, sino por su gracia. Amén. Así que toma esos propósitos, esas metas que escribiste. Si lo hiciste en tu celular, toma el celular. Si lo hiciste en un papel, pon en papel y levántalo al Señor. Si no lo escribiste, bueno, levanta tu corazón a Él. Señor, aquí estamos delante de ti. Primero reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Separados de ti nada podemos hacer. Y reconocemos que necesitamos tu gracia, que necesitamos tu poder para vencer, para avanzar, para lograrlo, Señor. Padre, traemos estas metas delante de ti y las ponemos a tus pies. Y ahora te pedimos, dame la gracia, Señor, y el poder para vencer, para lograrlo. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.